De verdad, a veces no sé qué pensar con respecto a YouTube. Porque podríamos pensar que YouTube tiene esta imagen de pues ser progre y apoyar las causas sociales recientes, ¿no? Desde lo LGBT, lo trans, las mujeres, etcétera. Muchísimas causas que han renacido o nacido últimamente. Pensaríamos que una empresa como Google pues sería un poco más abierta a hablar sobre la información que acontece alrededor de estos temas. Y para los que se estén preguntando de qué estoy hablando, pues básicamente hace unos días YouTube nos bloqueó el video donde hablábamos acerca del caso de Kenia Cuevas y Paola Buenrostro. Este caso está tristemente lleno de y palabras que no voy a decir en este momento porque YouTube se pone delicado. El punto es que es una historia triste, terrible, de acontecimientos muy sensibles evidentemente, ya que pues es la historia de Kenia, una mujer trans que se volvió activista a raíz de diversos sucesos que ocurrieron en su vida, desde dedicarse al trabajo desde muy joven hasta bueno pues el deceso de una de sus mejores amigas, Paola Buenrostro, que repito, tristemente son casos que están llenos de cosas muy fuertes. Sin embargo, aquí en el podcast quisimos hacer un video organizando un poco la información que hay sobre estos casos, sobre la vida de Kenia, sobre el acontecimiento que ocurrió con Paola. Y si bien no decimos información nueva, porque como siempre decimos en el podcast, pues la información que nosotros publicamos no es información que nosotros investiguemos a primera cuenta. Nosotros no utilizamos fuentes directas de investigación. Básicamente lo único que hacemos es recopilar información que ya está pública, conocimientos que ya son públicos, organizarlos y estructurarlos para ponerlos en un video y que resulte de la forma más entretenida, sencilla y digerible posible, porque muchas veces la información, aunque sí está ahí, pues no sé, pueden ser documentales muy largos o papers o artículos o noticias que a lo mejor no se pueden entender a priori, pero nosotros la tratamos de, repito, organizar y estructurar. Si te quieres saltar directo al meollo del asunto, te dejo aquí el tiempo para que adelantes, y también lo voy a dejar en la descripción para que adelantes al minuto en el que corresponde, ¿no? Mientras tanto, en el inicio de este video te voy a resumir un poco la historia de Kenia y Paola Buenrostro, pero de forma muy censurada para que YouTube ahora sí pueda seguir manteniendo el video. Pero, ¿por qué mi insistencia de volver a publicar el video? ¿Por qué no borrarlo y subirlo tal cual? Me parece que borrarlo no es una opción, puesto que ese video ya contiene algunos comentarios, me parece que son aproximadamente 20 o 30, no estoy seguro de cuántos son, pero son varios comentarios muy valiosos porque nos llegó a comentar a algunas personas de la comunidad trans, incluso un hombre trans nos narró un poquito más de su historia y cómo Kenia fue una inspiración para él, cómo efectivamente es una prueba de toda esta... No voy a decir las palabras por ahora, pero más adelante las diré en el video. Pero ustedes ya saben qué palabra estoy a punto de decir en contra de estas comunidades, específicamente de la comunidad trans. Y pues me parece que borrar todo eso no sería tan buena idea. El punto es que ese video prácticamente ya no va a recibir más vistas. Prácticamente quedó inhabilitado por YouTube porque, según ellos, no cumplimos con las normas de la comunidad. Y sí, repito, sé que es un tema muy fuerte, pero es que es lo que sucedió, porque si bien ya nos han censurado algunos videos, como el caso de Sukar Kuri, este monstruo que de verdad es inhumano, o el caso de la reportera Cristina que se en vivo, en fin, ha habido muchos videos que ya nos han desmonetizado. De hecho, nuestro video más popular ya lo habían desmonetizado, ese lo volvieron a activar manualmente, y pues en esas ocasiones lo habíamos aceptado tal cual, porque sé que esos son casos que son muy fuertes y de hecho no lograron tener tanto impacto, no tuvieron tantos comentarios, y me parece que está bien que se queden así como están porque son casos que tienen muchísima información delicada, ¿no? Pero en el caso de este video, si bien la información también puede tener ese corte, me parece muy absurdo que simplemente se shadowbanee el video sin sentido, ¿no? O sea, porque es un video que le dedicamos algunas horas, pero independientemente de eso, me gustaría que recibiera la atención que estaba recibiendo antes de que se bloqueara, porque además también compartimos un poco de información para ayudar directamente a Kenia y específicamente a su proyecto de la Casa de las Muñecas Tiresias, que de nuevo te dejo aquí un poco de información sobre ello y posibilidades para poder ayudarlos, ya sea en efectivo, en especie o más información que requieras, ¿no? El punto es que creo que el video no llegó a la cantidad de personas que
quizá hubiera llegado de forma natural si es que YouTube no lo hubiera bloqueado desde antes, y por eso decidimos resubirlo. Esta versión está muchísimo más censurada, pues sí, para tratar de evitar todos estos primeros filtros que YouTube aplica, pero el caso es el mismo, los detalles son los mismos. Por lo que si ya viste ese video, este video no va a tener nada nuevo. Pero si no has visto ese video, pues te invito a que lo veas a continuación. Básicamente solo espérame a este minuto y podrás ver ese video. Y ahora sí te haré un breve resumen sobre la vida de Kenia Cuevas y lo acontecido con Paola Buenrostro. Bueno, Kenia Cuevas es una mujer trans que decidió hacer su proceso a una edad muy joven, y pues esto no fue nada sencillo, tuvo toda la carga social que puedes imaginar. La época en la que decidió transicionar Kenia pues fue una época aún más ruda con la comunidad LGBT, ya no por mencionar específicamente la trans, sino en general a toda la comunidad. Pero aún así, ella poco a poco fue saliendo adelante y efectivamente desde muy joven conoció el comercio sexual, al que le dedicó muchos años de su vida, hasta que eventualmente pues se le transmitió el virus de inmunodeficiencia humana, el cual por mucho tiempo no se trató y el cual también desencadenó en una depresión en ella. En ese momento pues estaba atravesando una lucha con las drogas. Y de nuevo poco a poco fue saliendo avante, hasta que también en algún punto de su vida pues fue recluida, fue privada de su libertad injustificadamente, cosa que ella pudo demostrar eventualmente y así salir de prisión, y siguió con su vida. Sin embargo, en una de esas noches que se estaba dedicando al comercio sexual, en la esquina de Puente de Alvarado, muy cerca del Monumento a la Revolución, era una noche tranquila, de repente se acerca un sujeto en evidentes condiciones de, ya saben, como decidió este sujeto ofrecerles 200 pesos por un servicio sexual. Kenia y sus demás compañeras al instante lo rechazaron, ya que, bueno, Kenia comenta que ella aceptaba aproximadamente 400 pesos por cada servicio y pues él ofrecía la mitad, pero lo rechazaron no solo por eso, sino por su evidente estado. Y tras ser rechazado por alguna de las mujeres trans, finalmente Paola Buenrostro accedió a subirse al auto de este sujeto por esa cantidad. Entonces Paola se sube, recorren un par de metros, da la vuelta. El vehículo desaparece de la vista de Kenia. Kenia escucha el grito de ayuda de Paola. Paola gritó Kenia, Kenia un par de veces. Y pues Kenia en ese momento supo que algo andaba mal, ¿no? Ella instantáneamente salió corriendo hacia el vehículo. En ese momento se escucharon dos de arma. Y en ese momento este tipo pues había cometido lo evidente. En el lugar estaba rondando una patrulla que llegó muy rápido, de verdad llegó muy rápido. Se acercó al vehículo, vio al sujeto, vio a Paola. Y en ese momento Kenia decide grabar con su celular. Kenia para ese punto ya era activista, ya tenía un poco de historial ayudando a personas con el virus de inmunodeficiencia humana, a la comunidad trans, pero se podría decir que ese momento en el que sucedió lamentablemente este caso, pues fue en el que se vio obligada a ser una activista aún más participativa. Uno pensaría que lo peor ya sucedió, ¿no? Pero lamentablemente no fue el caso, y desde el instante en el que se acercaron los oficiales al lugar de los hechos, pues siguieron revictimizando tanto a Paola como a Kenia como a sus compañeras, y en lugar de que ahí terminara este tortuoso camino, pues no, más bien iba empezando. Y aquí pues no solo se enfrentaron hacia algo tan triste como el de una de sus mejores amigas, sino también a un sistema totalmente corrompido, totalmente discriminatorio, totalmente ignorante y sobre todo insuficiente, porque no hizo justicia en ningún momento. Y te lo estoy resumiendo a muy grandes rasgos, porque ya verás en el video específicamente lo que sucedió en el caso, porque es una cosa tras otra que te hace indignarte y enojarte, y es un caso que hasta el día de hoy pues este sujeto, a pesar de ya tener una orden de aprehensión, pues no ha sido ejecutada porque no saben dónde está, desapareció. Si bien hace unos años Ernestina Godoy ofreció una disculpa pública a Kenia y a Paola en nombre de la fiscalía, pues no ha pasado nada. Evidentemente Kenia agradeció el gesto y estuvo presente en la ceremonia donde se llevó a cabo en uno de los aniversarios luctuosos de Paola, pero pues ya cuánto tiempo tiene ese suceso y no han agarrado al sujeto. Se dice que el sujeto era un ex militar y en ese momento trabajaba de seguridad privada, y eso explicaba el motivo por el cual portaba un
A grosso modo, eso fue el caso de Kenia y Paola. Te repito, hay muchísimas cosas que me faltan por contar que vas a escuchar en el video, pero tenía que dar este espacio para que YouTube no nos volviera a bajar el video. Dicho esto, ahora sí te dejo con la información completa. ¡Paola! ¡La acaba de... ¿Te sientes bien? Yo estoy aquí. Ajá. Ey, yo no hice nada. Ahorita vas a ver, perro. Ahorita vas a ir. Oye, ¿quién le dijo? No lo sé. Ay, ¿cómo no lo sabes, perro? Yo escuché los... A mí me quería subir. Venías hasta en... ¿No? Yo no fui. A ver, dame permiso, hazte para allá. No, yo trabajo en la clínica especializada Condesa. ¡Una ambulancia! En lo que va de este año 2024, se han registrado oficialmente al menos 50 mujeres trans que han sido víctimas de transfemicidio. Una cifra que aumentó con respecto a años anteriores, aunque cabe destacar que esta cifra no es del todo confiable, ya que muchos casos no son registrados oficialmente, y no se detalla exactamente sobre las incidencias y características de estos femicidios. La organización llamada Transgender Europe señaló que México es el segundo país a nivel mundial donde ocurren más transfeminicidios, 751 de 2008 a 2024, mientras que Brasil ocupa la primera posición con un registro de 1841 asesinatos. Esta violencia en contra de la comunidad trans no se limita a suceder en las calles, pues la también es sistemática y atraviesa todas las capas de la ley y la justicia, perpetuando así la discriminación y la criminalización. Tal es el caso del transfemicidio de Paola Buenrostro, una mujer trans de 25 años quien, mientras se encontraba laborando como trabajadora sexual un 30 de septiembre de 2016, fue brutalmente asesinada por Arturo Felipe Delgadillo Olvera. Este asesinato detonó que Kenia Cuevas, compañera y amiga de Paola, buscara incesantemente justicia durante años, y aún hoy, a 8 años del crimen, el transfeminista Arturo Delgadillo sigue sin pisar la cárcel. Todo esto debido a que el Ministerio Público de aquel entonces comenzó a llevar el caso desde la ignorancia, corrupción y negligencia. Adentrándonos un poco más en lo sucedido el día del asesinato de Paola, Kenia nos narra lo siguiente. Esa noche de septiembre, Andrea, Belinda, Kenia y Paola se encontraban sobre la calle Juan Aldama en la colonia Buenavista ofreciendo sus servicios sexuales. Todo transcurría con normalidad hasta que en algún punto de la madrugada se acercó un Nissan March, conducido por un hombre de mediana edad. Este sujeto de inmediato llamó la atención de Kenia y sus compañeras, pues sentían algo sospechoso en él. Se encontraba en estado de ebriedad y con los pantalones abajo de las rodillas, es decir, iba manejando casi desnudo, borracho, drogado y urgido en busca de una trabajadora sexual para saciar su necesidad. Kenia cuenta que el tipo les ofreció 200 pesos por el servicio y que era lo único que traía, pues momentos antes los policías lo habían extorsionado y perseguido. Todo esto alertó a Andrea, Kenia y Belinda, quienes rechazaron al hombre de inmediato a pesar de su insistencia. Lamentablemente, quien sí accedió a subir al auto fue Paola Buenrostro. Y así, luego de ascender al Nissan March, emprendieron camino y doblaron en la esquina con Puente de Alvarado. Segundos después de dar la vuelta, se escuchó un grito desesperado de ayuda de Paola, quien gritó Kenia, Kenia, pero que con una voz de auxilio. Kenia se acercó corriendo al auto, pero en cuanto llegó a percibir la ventana, escuchó 2 detonaciones de arma de fuego, aunque en otras narraciones después confirma que fueron 3 estallidos de bala. Sin embargo, el primero no se llegó a escuchar porque fue a ropa. Posteriormente descubrió una imagen atroz. Su amiga, Paola, se encontraba inconsciente sobre el sujeto. Este tipo de inmediato aventó a Paola al asiento del copiloto para apuntarle con él a Kenia. El arma se encasquilló y por eso, a pesar de sí haber disparado, no resultó herida. Casi al instante, una patrulla que estaba rondando en la colonia se acercó al lugar del asesinato. Fue tan rápido que incluso alcanzaron a ver al hombre, Arturo Felipe Delgadillo Olvera, con el arma en la mano. Los policías, al observar la escena, detienen al sujeto y lo suben a la patrulla. Sin embargo, el asesino se negaba a ser arrestado y luego de ser subido a la patrulla, rompió el vidrio trasero de la misma. En ese momento, Kenia comienza a grabar un video con su celular y se logra apreciar toda la escena. Paola en el asiento del copiloto avanzando. Se logra percibir un pequeño último respiro que hizo. Luego procede a grabar las placas del vehículo y también al asesino con el vidrio roto de la patrulla. Las compañeras de Paola, preocupadas, se aseguran de haber llamado a los servicios médicos. Aun con ello, la ambulancia no pudo llegar a tiempo para salvar la vida de Paola Buenrostro y murió en el vehículo de la...
Y aquí no se detiene la travesía llena de discriminación y odio que vive la comunidad trans y en concreto Kenia y sus amigas, sino que más bien empieza el martirio. Desde la llegada de los policías al lugar, trataron a Kenia, Andrea y Belinda como hombres, además de dirigirse con apatía a ellas. Esto se logra apreciar en el video grabado por Kenia, donde se dirigen a ella con tal agresividad que parece que buscan conflicto, en lugar de centrarse en el asesino. Ya la tengo bien grabada. A ver, dame permiso, hazte para allá. No, yo estoy en mi derecho de grabar. Yo soy una defensora de los derechos humanos. Yo trabajo en la clínica especializada Condesa. Esa madrugada, las amigas y compañeras de Paola se dirigieron al Ministerio Público para declarar lo sucedido. El Ministerio Público se negaba a darle información a Kenia sobre la de Paola. Los trabajadores del lugar repetían constantemente que ya se retiraran del lugar, pues es una puerta de la esquina. ¿Quién les va a hacer caso? ¿Quién les va a reclamar? Esto indignó aún más a Kenia y permaneció en el recinto las 48 horas correspondientes a la supuesta judicialización de la carpeta. Así, 2 días completos esperó Kenia sin información, sin apoyo gubernamental y con mucho coraje. Entonces llegó el momento de la audiencia sobre el caso de Paola. Kenia asistió y antes de que comenzara la misma, el juez preguntó si había algún testigo presente en la sala. Kenia alzó la mano y el Ministerio Público procedió ipso facto a retirarla del lugar, alegando que de esa forma no se contaminaría la sala. Este acto no tiene sentido judicialmente hablando, pues a Kenia y sus amigas no les tomaron en cuenta como testigos desde el inicio de la investigación. El Ministerio Público inventó una nueva tipificación en pro del asesino, curiosa del lugar. En lugar de declarar a Kenia como testigo y así validarla como prueba suficiente para aprender a Arturo Felipe, decidieron designar una tipificación que no existe e invalidarla por completo. En cuanto terminó la audiencia, dejaron en libertad al trabajador, pues según el juez no existían elementos para procesar y vincularlo a proceso. Es decir, ni el testimonio de Kenia, ni sus videos, ni lo presenciado por la patrulla el 30 de septiembre, ni ningún elemento fue tomado en cuenta. Ni siquiera se llevó a cabo una investigación real, pues no se indagó en nada. No se realizaron análisis de balística, no se analizó realmente el vehículo del sujeto, no hubo exámenes médicos ni forenses. Nada en absoluto. Una ausencia descarada de justicia. El motivo de toda esta injusticia fue la corrupción, pues se dice que Arturo Felipe Delgadillo Olvera era un exmilitar, quien en ese momento se dedicaba a la seguridad privada y por eso portaba una arma de fuego consigo. Y es así como gracias a sus conectes y al ineficiente sistema de justicia del país, este asesino solo estuvo retenido 48 horas luego de matar a una mujer trans, para después ser liberado sin ninguna condena. Por supuesto, el hecho de que el asesino estuviera en libertad significó para Kenia Cuevas un peligro inminente y permanente, pues estos 2 días ella se dedicó a compartir información sobre lo sucedido y a buscar la forma de hacer justicia. Es evidente que el asesino en algún momento regresaría a acabar con la vida de Kenia, pero ya volveremos a eso más adelante. Continuando con lo sucedido, luego de que el asesino fue puesto en libertad, Kenia acudió a la alcaldía con el objetivo de llevarse el cuerpo de Paola y realizar una sepultura digna. La alcaldía, claro, se negó. A esto, Kenia advirtió que de no entregarle el cuerpo de Paola iba a manifestarse con más de 500 trabajadoras motivadas por la ola gigante de injusticias. Entonces la alcaldía, ahora sí, bajo amenaza, le entrega el cuerpo de Paola a Kenia, pero con algunas restricciones, como no cremarla y no enterrarla fuera de la Ciudad de México. Kenia accede, se lleva a su amiga, busca una funeraria y junto con el resto de mujeres trans que conocía, acuden a trasladar a Paola buscando velarla. Luego de 2 noches de velación, emprendieron camino al panteón. Sin embargo, Kenia tuvo la idea de dirigirse al punto, es decir, al lugar donde ofrecían sus servicios para hacerle una guardia, aplaudirle y honrar la memoria de Paola, en el lugar donde ejercía su profesión y donde también le fue arrebatada la vida. Pero luego alguien le sugirió a Kenia, si vas a hacer tu hazlo bien. Así, sin pensarlo 2 veces, una Kenia en shock, llena de incertidumbre, desesperada, angustiada y enojada, decidió dirigirse a Insurgentes, una de las avenidas más grandes de la ciudad. Kenia le indicó al conductor de la carroza su plan. Este medianamente accedió. Así, mientras el vehículo estaba encendido y cruzando justo a mitad de Insurgentes, Kenia arrebató las llaves y se bajó del auto para bajar el ataúd donde yacía Paola. Así, un miércoles de octubre a la 1 de la tarde, Kenia y más mujeres trans se manifestaron en contra de las injusticias sistemáticas que habían vivido no solo por el asesinato de Paola, sino antes, durante y después.
La calle. Un miércoles a la 1:30 de la tarde. Plena Avenida Insurgentes. Empezó a llenarse de gente, llegaron medios de comunicación, helicóptero, y me decían los medios, ¿es virtual tu ataúd? No, mamacita, ábrelo. En estas condiciones, Paola viene a manifestarse porque todavía ni se enfría y ya no lo dejaron en libertad por la corrupción. Y México nos invisibiliza, todo el tiempo vimos, y fue cuando le grité al mundo y a la sociedad que estaba cansada. Exploté en ese momento. Llegaron los granaderos, nos repliegaron, nos jaloneamos el ataúd, les ganamos. Y nada más íbamos como 12 trabajadoras sexuales. Ni siquiera había la terminología de transfeminicidio. Yo la empecé a hacer ese día. ¿Tú la empezaste a hacer ese día? Sí, yo dije, esto es un transfeminicidio. Wow. No, porque no, o sea, decían, ay, los periódicos pusieron hombre vestido de mujer, hombre con falda, ¿no? De hecho, se inició una carpeta en el COPRED hacia medios de comunicación. Ese día, sin duda alguna, marcó un antes y un después para el país, pues el término no existía en ese momento. Fue Kenia quien comenzó a impulsarlo, y desde entonces no se ha detenido. Y finalmente, tras 8 años de lucha, existe el concepto de transfeminicidio en la ley para condenar a aquellos que asesinan a personas trans en razones de identidad o expresión de género. El 18 de julio del 2024 se incorpora el delito de transfeminicidio en el Código Penal de la Ciudad de México, con penas de 35 a 70 años de prisión. Todo lo que llevó a cabo Kenia comenzaba a dar frutos, y poco a poco emprendía un arduo camino hacia la justicia de este crimen. De la mano de algunas organizaciones como X Justicia para las Mujeres, lograron representación legal y así Kenia obtuvo jurisdicción del caso y es reconocida finalmente como testigo y víctima indirecta. A los 19 días de lo sucedido, las autoridades giran una orden de aprehensión en contra de la asesino. Posteriormente, luego de algunas valoraciones de riesgo, como las que comentamos previamente, de que el asesino en libertad potencialmente volvería a hacer daño a Kenia, sumado a nuevas amenazas, el Ministerio Público determina que Kenia necesita una escolta por su seguridad. Sin embargo, la policía ministerial se negó de inmediato a proporcionarle escoltas a Kenia, aun cuando era su obligación. La negativa de la policía se debía a que ¿qué imagen iban a dar si se dedicaban a cuidar a una trabajadora sexual? A esto, Kenia levanta un amparo, pero durante el proceso entre el año 2016 y 2018, Kenia recibía más y más amenazas y tuvo 2 atentados donde su cuerpo recibió varios impactos de bala, en los brazos y en el cráneo. Kenia es tan fuerte que ni eso lo detenía, pero aún así las autoridades seguían sin hacer su trabajo. Todo esto provocó otra terrible tragedia. En el año 2018, Kenia recibió en su casa una corona de flores con su nombre, símbolo evidente de que alguien ya la estaba dando por muerta y simplemente quería espantarla. Recordemos que Kenia comparte su hogar constantemente con otras mujeres trans en situaciones de vulnerabilidad. Y así, mientras Kenia se encontraba en Oaxaca atendiendo otras cuestiones, una mañana del mencionado año encontraron el cuerpo de Pamela, una mujer trans que vivía con Kenia, en la misma cama donde solía dormir. Ella cree que asesinaron a Pamela pensando que se trataba de Kenia, pero la carpeta de investigación aún sigue en proceso de esclarecimiento. Este acontecimiento, ahora sí, finalmente fue lo que necesitó la policía ministerial para asignar escoltas a Kenia, aunque tampoco estuvo libre de victimización una vez conseguido esto, pues el ente jurídico le solicitaba cada 3 meses una valoración de riesgo, misma que Kenia se negaba a responder, pues esto significaba que el mecanismo le dejaría de otorgar la protección, ya que en la realidad el lapso máximo que protegen a las víctimas son 6 meses, justificados por esta supuesta valoración de riesgo, como si por arte de magia tras este periodo desaparecieran las amenazas. El mecanismo de gobernación se encarga de hacer valer este derecho de protección a Kenia, pues mientras el asesino de Paola Buenrostro siga en libertad, Kenia tiene un peligro mortal constante en su vida. De esta forma, Kenia aún cuenta con las medidas de seguridad, como protección en las cerraduras de su casa, visitas constantes, entre otras. Pero esto quiere decir que el asesino Arturo Felipe Delgadillo Olvera sigue en libertad. La Fiscalía de la Ciudad de México publica esporádicamente el anuncio donde ofrecen una recompensa de hasta 500,000 pesos por información verídica que ayude a capturar a la. Si te interesa algo de esta solicitud, te dejo la imagen y más información sobre ello en la descripción. Respecto a información reciente sobre el asesinato de Paola Buenrostro, no se ha actualizado lo que ya se sabía, además de lo que ya te había comentado sobre que se aprobó en el Código Penal de la Ciudad de México la tipificación del transfeminicidio.
En el quinto aniversario luctuoso de Paola, el 30 de septiembre del 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública a Paola y a Kenia. La encargada de ofrecer la disculpa fue Ernestina Godoy. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por mi conducto, reconoce la responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos referidas y ofrezco una disculpa pública a la memoria de Paola Buenrostro y a su familia, así como a Kenia Citlali Cuevas Fuentes, por las afectaciones ocasionadas por la violación a sus derechos humanos, de falta de debida diligencia y de la aplicación de la perspectiva de género y de enfoque diferenciado en la investigación del tránsito acreditados en la recomendación de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Aunque esto, ¿qué arregla realmente? El asesino sigue libre aún con todo y esta disculpa. Es una disculpa que en mi opinión se siente un tanto forzada y que una disculpa real, digna y legítima sería atrapar a las... No palabras, sino hechos. Para finalizar el video déjame contarte un poco más sobre la vida de Kenia Cuevas, ya que me parece admirable. Ella nació en la Ciudad de México en la década de los 70s, fue criada por su abuela y vivía junto con sus hermanos, mismos que diariamente la violentaban y agredían física y emocionalmente. Esta violencia llegó a extremos y esto rebasó a Kenia, quien indefensa tras la muerte de su abuela y con 8 años de edad, una tarde salió de su casa harta de los golpes y los maltratos. Se encontró con un amigo de su abuela, él le ayudó a conseguir trabajo y un poco de dinero para poder sobrevivir. Sin embargo, sus hermanos le quitaban el mismo. Es entonces cuando decide salir de su casa para no regresar jamás. Salió a caminar por la ciudad y llegó a las calles del centro histórico. Cruzó a la esquina entre Valderas y Juárez, cayó la noche y se quedó sentada, esperando algo, sin saber exactamente el qué. Eventualmente, la pequeña Kenia logró apreciar a lo lejos una figura femenina acercándose. Se trataba de una mujer trans, aunque para ese momento ella no tenía noción de estos términos. Lo único de lo que estaba segura es que esa mujer portaba algo que le inspiró, admiró e identificó inmediatamente. Kenia se acercó y le pidió ayuda para poderse vestir y ver como ella. La mujer le respondió que se pusiera a trabajar como ella. Le dijo que se parara en la esquina y que detuvieran un auto, que se subiera y que hiciera lo que le indicaran, pero remarcó que tenía que cobrar 400 pesos. La pequeña Kenia, de 9 años, hizo caso y así detuvo un vehículo. Se subió y procedió a contarle al hombre a bordo su situación. El hombre solo respondió que él no podía llevársela por temas legales, pero que le iba a dejar suficiente dinero para que viviera en un hotel durante una semana, además de alimentarse por un buen tiempo. Luego llegaron al hotel, tuvieron su encuentro y el hombre se marchó. Kenia pasó la noche en ese hotel y al despertar salió a dar un recorrido al mismo y observó que todo el recinto estaba lleno de mujeres trans. Se encontró con Viridiana y la Chabela, a quienes de inmediato le solicitó ayuda para arreglarse como ellas. Accedieron y le enseñaron, pero con la condición de que prestara atención, pues solo lo harían una vez. Luego de ir a comprar la ropa, maquillaje y tacones, le enseñaron cómo vestirse y maquillarse. Ella prestó atención a cada detalle, y una vez finalizada se vio al espejo y por fin vio ahí a alguien que siempre quiso ser. Se sintió feliz por identificarse con su cuerpo y con su reflejo. Llegó la noche y las mujeres que habían conocido le indicaron que era hora de ponerse a trabajar. La llevaron a la esquina de Insurgentes con Álvaro Obregón y le presentaron a La Madrota, una mujer a la que le tenía que rendir cuentas y darle constantemente su cuota monetaria para poder trabajar ahí. Kenia accedió y así trabajó bien durante algunos meses, pero eventualmente llegaría uno de los tormentos más pesados en su vida: el consumo de sustancias tóxicas. Los clientes del trabajo le exigían a ella que consumieran drogas juntos. Al principio era un consumo esporádico e irregular, pero pronto aumentó y aumentó, a tal nivel que Kenia llegó a la indigencia. Ya no cuidaba su higiene y limpiaba parabrisas y pedía limosna para tener dinero para seguir consumiendo. Así quedó en un círculo vicioso durante 15 años de su vida. En ese periodo, a la edad de 13 años, le detectaron VIH. Esto le afectó aún más y provocó que perdiera su identidad, que dejara de defender sus ideales y su transición. Casi lo pierde todo. Sin embargo, en una ocasión, mientras se encontraba consumiendo sustancias en un departamento ubicado en Tepito, llegó un operativo de la Policía Federal
y fue detenida por posesión y venta de narcóticos, pues la mujer que vendía le aventó la bolsa con la sustancia para incriminarla ipso facto. Kenia estuvo recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla, durante poco más de 10 años, hasta que consiguió su libertad probando que era inocente. Luego de salir de la cárcel volvió al trabajo y poco después sucedió el trabajo de Paola Buenrostro, y posteriormente a lo que te narra en el video, Kenia actualmente sigue luchando por la justicia y ayudando a mujeres trans en situaciones vulnerables. Recientemente logró fundar la Casa de las Muñecas Tiresias, una organización cuyo objetivo es ese, ayudar. Su principal proyecto es la Casa Hogar Paola Buenrostro, un recinto donde habitan mujeres trans de todas las edades y que son apoyadas en su alimentación, cuidado, disciplina, a nivel legal, a nivel emocional, entre otros. Ahí muchas mujeres obtienen estudios de nivel básico, medio y superior. Obtienen también un acta de nacimiento con la reasignación de género correspondiente y básicamente se les nutre de las herramientas para obtener empleos y, ulteriormente, una vida digna y saludable. Si te interesa ayudar a esta casa hogar, puedes hacerlo en efectivo o en especie, desde alimentos, ropa, accesorios de higiene, limpieza, botiquín o entre otras. Te dejo el link en la descripción o puedes buscar en Google Casa de las Muñecas Tiresias y ahí tendrás más información sobre ello. Y esta fue la historia del de Paola Buenrostro, una historia que está plagada de injusticias, corrupción, discriminación, criminalización a las personas trans, en concreto a la misma Paola, a Kenia Cuevas, a sus compañeras, a sus amigas. Es una historia tremendamente lamentable que ejemplifica la sarta de injusticias y dificultades por las que tiene que atravesar la comunidad trans y en general la deficiencia del sistema. Si el sistema no nos está proporcionando ni una pizca de justicia, ¿para qué existe, no? Sé que un video no es suficiente para contar a detalle sobre la vida de Kenia Cuevas, ya que es amplia e interesante por donde la veas. Una historia sin duda inspiradora. Tampoco da el tiempo para narrar sobre otras injusticias y tragedias que han sucedido debido al pésimo sistema en el que vivimos, pero confío en que seguiremos subiendo videos de este estilo al canal. Si el contenido te agradó, no olvides suscribirte y comentarlo. Esto fue el podcast del Iceberg. Desde que a Paola, pues le prometí, ¿no?, que yo no iba a descansar hasta que ninguna otra mujer trans viviera lo que me tocó vivir. ¡Mi mayor venganza será ser felices!